Radio La Parda, una puerta al arte under. En la cabeza de un loco se cruzó la idea de armar un espacio libre donde cualquier artista, sin importar bandera política o religión que le acompañe, pueda mostrar su arte e inmortalizarlo en el éter. Nace así la concepción de esta radio de carácter cooperativo y sin fines de lucro, con la única visión de difundir la expresión artística en todas sus variantes. Si la historia seguía por relatos oficiales, y es así como cayó en el olvido una luchadora incansable de nuestra patria, no queremos eso para el arte under, para el arte de la calle y de los barrios. Queremos que todas las historias se conozcan. La puerta está abierta. Sean todos, todas y todes bienvenidos a La Parda. Bueno, me interesó lo del voluntariado. Tenemos que pensar en el otro, tenemos que ver cómo podemos hacer cosas por el otro. Mi canción tiene una sola razón de ser. Son ustedes. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Estrenando nuevo operador, el Chili, que nos está dando una mano con todo esto y tratando de juntar los alambrecitos y las perillas que son necesarias tocar para que de alguna manera esto salga al aire. Bueno, como les decía, hoy tenemos dos invitados muy especiales. Pablo Norigas Nissenson, que es un guionista, productor, director de cine muy importante, con una vasta trayectoria, con premios ganados en varios diferentes tipos de visión, desde la ficción hasta el documental, pasando por la tele, realmente con una obra muy importante. Y que justamente el nombre del programa de hoy, que es Cuentos de la Tierra, tiene que ver con un trabajo que está terminando en este momento, que tiene que ver con la comunidad mapuche, con su cultura, con su cosmovisión, con su arte. Y por eso también nos acompaña Simón Cayuano, que él es mapuche, es especialista en lengua mapuche, chileno, que viene con toda su idiosincrasia, su cosmovisión y con esas voces de la tierra que van a ser un perfecto ensamble con los cuentos de la tierra. Así que bueno, le doy la bienvenida a los dos y nada, queremos escucharte, Pablo, un poco de qué se trata este nuevo trabajo. Buenas noches a todos. Estoy bastante acostumbrado a hacer entrevistas radiales y ya lo siento en un punto de déjà vu. Claro, es como que se te repite, ¿no? Bueno, más allá de las bromas, les cuento que estamos muy cercanos a terminar la edición de una película que tiene su ambición, debo decir, porque, bueno, no somos mapuches, pero admiramos muchísimo esa cultura, admiramos muchísimo su cosmovisión, la relación que tiene el mapuche con todos los elementos vivos que lo rodean, que realmente está muy contrapuesta con la occidental, donde el hombre es el centro de la humanidad, es el centro de todas las cosas, y entiendo que no es así para este pueblo originario. Pueblo originario que llega a estas tierras unos cuantos miles de años antes que las carabelas,
Es verdad. y que aprendió a convivir y a comprender de qué se trata su hábitat, cómo se habita en los territorios, y del que presiento que tenemos mucho que aprender si queremos encaminarnos hacia un mundo mejor que el que tenemos, o quizás a pretender seguir manteniéndolo, el mundo, el planeta me refiero. Cuentos de la Tierra empezó siendo algunas historias, algunos cortometrajes que con este hilo, iban a constituir un largometraje. Y finalmente en el último tiempo se decidió que iban a ser historias entremezcladas, porque también a la usanza mapuche no hay necesariamente un principio, un final. Entiendo que ven la historia muy ligada al presente y también al futuro, tanto como los ancestros conviven con los vivos hoy. Entonces, esta estructura de ida y vuelta, de vamos y venimos, de conexión entre Gulumapu y Puelmapu, que es se llama hoy Chile y Argentina, pasa a ser una misma cosa. Entonces nos dimos cuenta, por ejemplo, que no importa si en una de las historias estaba nevando y en la otra resulta verano. Al ser la película también en blanco y negro, esta estética empalma muy fluidamente, y nos estamos divirtiendo mucho en este montaje de historias entremezcladas. Bueno, la verdad, yo tuve el privilegio de ver parte de la peli, y realmente esto que vos estás diciendo, creo que fue el primer comentario que te hice, me resultó algo tremendamente poético, entremezclado con ese dulzor de esos pueblos que se suceden a través de todo, bueno, de todo el planeta en realidad, que cuando la geografía determina la cultura de los humanos nos adaptamos, somos seres muy adaptables, y cuando nos adaptamos al entorno en forma armoniosa, surgen las diferentes culturas, y la mapuche no escapa de esto, ¿no? Esa cosmovisión, esa relación con el entorno, con quien te nutre, ¿no? Que es la Pachamama, la Madre Tierra, o como la denominan en cualquier rincón del planeta, es la misma, son las mismas principios, se me ocurre. Simón, ¿vos estás de acuerdo? ¿Lo ves así también desde tu visión mapuche? ¿Sería de Guabelmapu o de qué parte? Mari Fupeñi, Mari Pulamgen, Mari Puenui, Mari Compuchen. Hola amigos, hola oyentes, todos los que nos escuchan siempre, que compartimos estas cosas. Bueno, una pequeña aclaración cuando acá el compañero Daniel me decía que era chileno. En realidad, nosotros nos presentamos siempre en nuestra línea más dura de mapuche, que no somos ni chilenos, ni argentinos, ni indios, ni araucanos. Son nombres que nos pusieron. Que somos del pueblo nación mapuche y que convivimos tanto con el pueblo chileno como con el pueblo argentino. O sea, sería la aclaración para eso. Y lo otro, que también decía el Peñi al comentar sobre las culturas, y creo que sí, la cultura es como que hay un choque de culturas, porque nuestra cultura es muy diferente a la cultura occidental, y eso es lo que se ha avasallado con la invasión. Y eso creo que es lo que se está recuperando hoy. Todo lo que es nuestra cultura, especialmente nuestra habla, nuestra lengua, se conecta directamente con nuestra cosmovisión, se conecta con todo lo que son los nehuenes, la fuerza de esa cosmovisión, la fuerza del universo, con la Ñuque Mapu y con todo, y eso es lo que nos hace diferentes, y eso es la razón de que, bueno, que tengamos todavía espiritualidad y todo lo demás.
Bueno, genial. Acá la peli trata también bastante, tiene que ver con la cuestión cultural, ¿no? Tiene esa visión. O sea, cuenta varias historias, como dice Pablo. Creo que va a tener una gran repercusión, sobre todo en los pueblos originarios y en aquellos Winca que nos sentimos tan identificados y que creo que cada día somos más con esto que ustedes los dos terminan de marcar, ¿no? Que es la contradicción entre el habitante originario y la visión de los conquistadores que han venido también a conquistar no solamente con la espada, sino a través de la cruz. Y yo digo, vienen con ese espíritu depredador, donde no les importa que los recursos se extingan prácticamente porque ellos suponen de que Dios proveerá. Pero lamentablemente Dios quedó escaso de provisiones y ya no provee más. Así que inexorablemente vamos a tener que mirar para otro lado, buscar otros dioses, porque evidentemente este occidental y cristiano nos ha defraudado. Nos está proveyendo contaminación, devastación, cambio climático, bueno, y una serie de cosas que está buena y que de alguna manera la luz de esperanza que se ve reflejada en las imágenes y en los diálogos, y inclusive en los silencios de la película de Pablo, creo que por eso son muy conmovedores, ¿no? Porque llegan al espíritu. Y yo me imagino que esta experiencia que tuviste, Pablo, en la realización de esta película, que ha llevado quizás más tiempo del presupuestado o del que se presuponía cuando iniciaste este camino, habrá dejado profundas huellas en tu memoria, en tu alma, en tus sensaciones, en tu forma misma de ver lo que nos rodea. Me da la sensación de que algo de esto hay. Contanos vos. Recuerdo el comienzo de este proceso, que fue, y yo diría que hace 5 años aproximadamente, donde empezamos a recorrer Wallmapu, claro, que es los territorios mapuche, a ambos lados de la cordillera, y empezamos a conversar, a tratar de ser aceptados, que no siempre se logra, y es muy claro el motivo, es porque muchas veces, como dice Simón, fueron avasallados, fueron engañados, lo siguen siendo. Entonces, demostrar que uno viene con un espíritu no solo de amistad, sino de confraternidad. Bueno, hay que demostrarlo, ¿no? Y así lo tomamos desde la paciencia, tratando de poder explicar aquello que queríamos hacer. Y entonces, la verdad es que nos encontramos, una vez franqueadas las puertas, con gente de esa que uno no se olvida, y con experiencias, diálogos, charlas y aprendizajes que tampoco. Y yo me fui dando cuenta con el correr del tiempo que la película habla de mí, de Vivi Suárez, mi compañera y directora asistente y co-guionista de la película, y de mucha gente que después se fue sumando, porque si bien no somos originarios de este lugar, y tampoco mapuche, digo ancestralmente, hablo, yo sí nací aquí. Sí, yo también, por eso, sí, yo soy originario de acá. Sí, empezamos a entender. Pero de alguna forma todos los pueblos, creo que todos los pueblos, aún los pueblos europeos, fueron originarios. O sea, tuvieron su cultura, su espiritualidad, solo que hay una diferencia de tiempo nada más. Claro, también habría que ver qué fue lo que prevaleció, ¿no? Porque, bueno, después seguramente vamos a llegar al tema de qué fue lo que prevaleció, porque siempre
hasta ahora lo que ha prevalecido ha sido la fuerza por sobre la razón. Lo que evidentemente estamos en un momento de quiebre donde vamos a tener que darle otra importancia a la razón, porque evidentemente a través de la fuerza vamos a los caños, ¿no? Entonces, por ejemplo, decidimos no profundizar nosotros, no tratar de profundizar en temas que tengan que ver directamente con la espiritualidad, porque nos resultaba sumamente dificultosa entenderla en lo más profundo. Y entonces a partir de ahí es muy difícil escribir y uno empieza a guitarrear en el mal sentido y eso no sirve. Pero sí sentir que sus maneras de relación no son absolutamente propias, las sentimos hermosas, nos sentimos compenetrados, sentimos muy claro. Es como casi les diría cuando uno hace un insight, lo que los norteamericanos llaman insight, de decir, pero claro, si yo estoy pensando de esta manera y me quiero relacionar de esta manera, quiero tratar de superar determinadas cosas aprendidas. Bueno, toda esta investigación nos llevó a eso, a entender que en muchas áreas pensamos, como decía Galeano, muy parecido. Y entonces, bueno, es una película sobre la cosmovisión mapuche. Y ya es bastante sobre la que estamos también nosotros adquiriendo, ¿no? Desde ese lugar nos animamos, primero modestamente, a decir, bueno, es una película que también nos representa y está hablando de nosotros también. Así es, bueno, es el vínculo que se genera siempre inexorablemente entre el que produce el arte, el objeto del arte y el observador, y el que lo disfruta, el que le llega. Creo que ahí se produce todo un flujo, ¿no?, de alguna manera energético que es transformador de alguna manera, y para eso creo que sirve el arte, ¿no? Es mi idea. ¿Cómo es la visión mapuche del arte, Simón? Y la visión mapuche del arte tiene que ver con todo lo cultural, todas las tradiciones que tenían, porque en realidad para el mapuche el arte no solo tiene que ver con la música, con el baile, sino tenía que ver con todo. Todo es un arte. Preparar una comida, que ya era un arte. O sea, tiene que ver con toda la cultura. Y un arte culinario. Claro, un arte completo que tenía que ver con la forma de vida también. La forma de tratar al otro era todo un arte. La forma de saludar, el respeto que se tenía para saludar cuando alguien llegaba a visitar o cuando unas comunidades se visitaban. El saludo, se dice que originariamente era algo muy importante, era como el comienzo de cómo se trataba a la otra persona, ya sea una persona o ya sea un grupo de personas. Hay toda una explicación de cómo el saludo era tan protocolar, es como una ceremonia. Un rito. Como una ceremonia, el hecho de encontrarse. Si se daban el tiempo para saludarse, para preguntarse cómo estaban ambos, y para un intercambio. No era un saludo cualquiera así al paso, como acostumbramos nosotros. O sea, esa era una cultura muy importante, que eso se fue perdiendo con el tiempo y que hoy se está recuperando de a poquito, de toda ese arte de la comunicación. Tenía que ver, la comunicación en sí era un arte. La forma de tratarse, la forma de comunicarse, la forma de, como decíamos antes, hacíamos un comentario acá, cómo preparaban los discursos, cómo se hablaba, cómo se entrenaban. En nuestro pueblo mapuche hay registros que dicen que se entrenaba a los jóvenes para la oratoria, o sea, para saber hablar, para saber defender una idea, para saber negociar, bueno, todo eso. La dialéctica de los griegos, digamos. Y todo eso era un arte. El arte implicaba todas esas cosas. Entonces, como estamos hablando de arte,
vamos a ir a un tema musical muy bello que hemos heredado de la película de Los Cuentos de la Tierra. The Leifrey. Antiguo su sueño, una voz que dice en río corriendo. Muy dentro del cuerpo, mijita, hay una gran voz que dice a los gritos, mijita, somos más que dos. Un camino largo, mijita, la tierra está en vos. Camine confiando, mijita, yo voy sembrando. El canto va andando, mijita, siempre evocará. La gente soñando, mañana se oirá. Confía en su sueño, nada detendrá. Si el camino es largo, mijita, se le acortará. Escuche la voz de su abuela y no mire para atrás. Escuche esa voz, usted va a avanzar, mijita va a andar. Ella camina, ella camina, ella camina. No mire para atrás, mijita, no mire para atrás. No mire para atrás, mijita, no mire para atrás. No mire para atrás, mijita, no mire para atrás. Mire para atrás, no mire para atrás. Bueno, lo del voluntariado en el plan. Tenemos que pensar en el otro, tenemos que ver cómo podemos hacer cosas por el otro. Estamos de regreso aquí desde el pie por www.lapardamaria.com.ar. Hoy estamos con Simón Campano y Pablo Nisenson con Simón Cayuano. Continuamos en Desde el Pie por www.lapardamaria.com.ar. Y seguimos charlando sobre la cuestión de varias cuestiones, porque hablamos del pueblo mapuche, pero siempre, como yo siempre digo, ¿no? Nosotros somos descendientes de los simios. Yo no sé si en la cosmovisión mapuche eso todo lo verán así, pero creo en Darwin y creo que sí, que somos parte de un proceso evolutivo y que evidentemente bajamos de las ramas, y yo me doy cuenta, lo veo reflejado en mí mismo, porque siempre me voy por las ramas. Y quizás eso le dé un poco más de alguna dinámica extraña al programa, que bueno, ahí también está imbricada mi propia identidad. Pablo nos contaba, ¿no?, de cómo esta relación entre la obra y el autor, con la misma experiencia de convivir con las comunidades, para reflejar lo que termina reflejando en la película, para que pueda transmitir lo que transmite la película, lo llevó a un proceso que no siempre es por ahí feliz, ¿no? Porque uno cuando se encuentra con cosas así que lo confrontan, también implica que tenés que deconstruir cosas tuyas. Y creo que es un proceso de aprendizaje.
Exactamente, O sea, toda la vida es un proceso de aprendizaje. Otra cultura, entrar ahí, o sea, un proceso de aprendizaje, aparte es adaptarse a eso, porque no es fácil. Exacto, bueno, y vos antes hablabas, Simón, sobre el tema de estos ritos que se generaban en el pasado cuando uno se encontraba con alguien y cómo se saludaban y qué significado tenían y la importancia que le daban a las palabras. Y yo creo que como todo proceso cultural, sea el que sea, está sujeto a cambios porque va evolucionando, nada queda fijo como una fotografía, es más bien una película la vida, ¿no? Y la cultura y todo se transforma, inexorablemente, todo se transforma. ¿Cómo ves vos en este caso particular? Esta pregunta es específicamente para Pablo porque nos va a poder contar un poco, ¿cómo ves vos hoy un poco la política desde el Estado hacia la promoción de la cultura, de nuestro cine, de que esta temática de alguna manera tenga una relevancia dentro de la oferta cultural que promueve la nación, Pablo? Mira, honestamente desastrosa, pero absolutamente seguro que tiene que ver con un sistema económico, social, capitalista que no va más, que está mostrando sus fisuras a cada momento. Somos ratitas de laboratorio que estamos tanto expuestas a que los mares tapen los territorios y nos arrasen, producto del mal actuar de grandes empresas, el mal actuar de la humanidad, el mal actuar de los monopolios, como de unas bombas atómicas que ya se sabe que son 500 veces peores que las de Hiroshima y Nagasaki. Y nosotros no tenemos ni 5 de posibilidad, sí, quizás alguna, pero muy, muy poquita, digamos, estamos a merced de poderes fácticos que tanto nos superan, ¿no? Entonces, lo veo como un tema muy terrible a nivel mundial, pero por otro lado, me parece que los momentos tan críticos también pueden dar luz de esperanza de que hay que cambiar, porque si no, así claramente creo que mucha gente está tomando conciencia de que así no va más, así no va más. Entonces, desde ese punto de vista creo que es positivo. En el cine en particular, en lo audiovisual en particular, estamos atravesando un momento que es de ruptura, tanto como lo fue entre el cine mudo y el sonoro, donde las grandes hoy plataformas monopólicas están entrando como misiles a las subjetividades de las personas, donde se ha cambiado... Para ponerle, discúlpame, para ponerle nombre y apellido estás hablando de Netflix, Disney, ese tipo de plataformas, claro, ¿verdad? Ese tipo de plataformas están haciendo hoy un trabajo minucioso sobre la forma de ver, de sentir en cada uno de nosotros. Es un trabajo, creo que de cada uno, y debiera ser de políticas culturales el contrarrestar eso. Yo ayer justamente estuve escribiendo algo sobre esto, porque, digamos, si un Estado decide tener determinada política soberana a nivel cultural, pero también económico y social, debería hoy tener políticas sumamente más duras que en otras épocas, aún bajo el mismo sistema económico. Y no, es todo lo contrario, se está cediendo de una manera abismal, y esto crea enormes cambios de hábitos y de subjetividad. Cuando digo de subjetividad, digo que se empieza a sentir de otro modo, empiezan a gustar otras cosas, empezamos a tener otros
paradigmas que siempre están relacionados con el volvernos un poco más bobos y más consumidores. Creo que realmente que es mundial el avance de los monopolios y el impacto tremendo que esto está teniendo en nuestras modalidades de consumo y de sentires, ¿no? Sí, en el programa pasado creo que hablábamos un poco cómo el capitalismo, cómo nos veía, cómo ve a los pueblos, simplemente lo ve como consumidores, como mercancías que producen mercancías porque tienen que poner el trabajo y después son los consumidores de esa misma mercancía. Pero frente a eso, frente a todo ese arrinconamiento del capitalismo y de todo ese avallazamiento que hace a la cultura de los pueblos, creo que también hay por otro lado como un chepén. Un chepén se dice en Mapuzungún, que sería un chepelén, que es un despertar, es estar despertando. Es decir, las conciencias de los pueblos, sobre todo de las nuevas generaciones, como que hay un despertar, hay un chepén, y ese despertar creo que va a ir cambiando es el paradigma mental que acá hablaba el compañero, y eso creo que va a ir contrarrestando todo el arrinconamiento que va haciendo el capitalismo como en su última fase. Y de acuerdo a eso, creo que hay todo un avance, no solo de los pueblos originarios, sino también de diferentes culturas, de diferentes sociedades en diferentes partes del mundo. Y esa búsqueda a su esencia, porque el ser humano por sí, su esencia siempre es espiritual, pero se le ha sacado de esa vía, de ese lugar. Entonces como que hay una búsqueda a recuperar toda esa fuerza, ese Nehuen, y creo que hay un avance. Eso es lo positivo que yo veo en estos tiempos, en esta etapa, en esta circunstancia en que el capitalismo parece avanzar por todos los medios, sobre todo por los medios de comunicación, ¿no? Entonces como que también hay una creatividad de los pueblos, de los grupos, de las personas, hay una creatividad a ver otras cosas y a no quedarse con lo que le han marcado, con ese programa que le han dado desde el colegio hasta las universidades, cómo le ponen un programa para que piense en base a ese programa. Claro. Así que creo que eso es lo positivo. Claro, de alguna manera, también, si bien coincido que los medios de comunicación son herramientas importantísimas de parte del poder para seguir adoctrinando y imponiendo su verdad o posverdad, o como la quieran llamar, en realidad que no tiene nada que ver con la verdad. Es una construcción para justificar justamente esto que es absolutamente injustificable, que es un poco lo que nos mencionaba Pablo, que la gente va como despertando, se va dando cuenta que esto no cierra, ¿no? Esto de que, como bien decías vos, Simón, somos todos consumidores. Algunos tienen la suerte de ser productores, porque también hay una cantidad de desocupados tremenda que genera el propio sistema. Y Pablo también lo decía, tiene que ver con los modelos de producción, de distribución y de consumo que tengan los pueblos y que puedan llegar a modificar eso. Ahora, si bien los medios de comunicación son una herramienta interesante, me parece que a veces no tomamos dimensión de lo que es la industria cultural imperial al cual se refería Pablo con ir generando nuevos sentires, nuevos gustos, nuestras nuevas supuestas sensaciones. Tiene que ver con una construcción que se hace a través de la industria cultural. Creo que un poco a eso se refería Pablo, y que el Estado Nacional Argentino, en este caso, no está haciendo absolutamente nada y está permitiendo que continúe la colonización de una manera despiadada y sin ningún tipo de barrera. Pero eso es absolutamente lógico y coherente con este gobierno, ¿no? Que es así en absolutamente todas las áreas. Vimos su genuflexión ante el FMI, estamos con el Consejo de Lima, estamos con el Grupo de Lima, nos vamos al Grupo de Lima, Nicaragua no es democrática, sí, Nicaragua es democrática, Maduro es un dictador, no, Maduro no es un dictador. Bueno, estamos en esa, que vamos con Vicentín, que mejor dejemos a Vicentín.
Creo que el gobierno es absolutamente coherente en en hacer nada, ¿no? Hace una especie de plancha y nada. No sé si estoy hablando pavadas, Pablo, o logré interpretar un poco de lo que venían diciendo ustedes dos. Sí, absolutamente. Y hay dos ejemplos que quiero citar. Uno de nuestras urbes enfermas y otro de las LOF, las comunidades mapuche que estuvimos visitando. Una es que, fíjense que cuando un pibe roba un celular y sale corriendo, y el tipo está armado y lo baja de un tiro, es muy posible que sea absuelto el tipo que disparó y mató. Cuando el delito de uno es asesinato y el delito de otro fue robar un celular. Un hurto. Un hurto, sí. Esto tiene como no solo desde la justicia, sino desde el mal llamado sentido común, es como está de alguna manera aceptado, porque no podemos tolerar la inseguridad, los robos, etc. Las comunidades mapuches, te contaba la vez pasada, conocimos a un huerquén llamado Simón, que están en lucha por sus territorios, unas tierras hermosísimas, de Gulumapu, de Chile, y entonces yo le pregunté, cuando tengan los títulos comunitarios sobre estas tierras, y quiero aclarar para quien nos escuche que no se pueden vender, no se pueden comercializar, justamente por eso son comunitarios. No son privadas. No son privadas, son comunitarios, son de la comunidad. Esa comunidad va a seguir viviendo tranquila en sus lof o lofche, no sé cómo exactamente Simón me dirá cómo se dice, y bueno, nada, es el territorio que siempre tuvieron y esa es la lucha. Y le pregunto a Simón, ¿y qué van a hacer? Porque había gente muy humilde viviendo en esas tierras. ¿Qué van a hacer con esto? Yo todavía pensando en producción, digamos, ¿qué van a producir para vender, subsistir y estar mejor? ¿Y qué van a hacer con estas tierras? Y Simón me contestó, mirarlas. Ahí es donde siento que está el abismo entre una visión y otra, en uno de los lugares. Porque esta cosa de la idea del usufructo de los recursos humanos, los humanos somos aquí para ser usufructuados, para que demos rédito. Igual las tierras, que son recursos agropecuarios, el recurso de los mares, de los bosques, todos son recursos. Y el mapuche, y creo que sí, que todos o casi todos los pueblos originarios lo sienten como su lugar, el lugar de donde vienen, el lugar que los va a cobijar el día que mueran, el lugar donde estuvieron sus ancestros, y por eso son lugares también sagrados. Uno de los cuentos se llama Ñenco, el espíritu del agua. En Ñenco, un padre y un hijo navegan por un río. El padre, para el hijo, es un viaje iniciático, y el padre le va contando que por el agua del río, agua que llega hasta el mar, navega el agua de que acaba de morir. Y entonces le dice que hunda con cuidado el remo en el río, porque por el río viajan las almas hasta llegar al mar y unirse a la gran corriente de los ancestros. Y voy a spoilear solo ese cuento, estoy contando el final, que finalmente la canoa, que se llama Huampo, es una canoa de madera, termina en una represa, y en esa represa que corta el río, el hijo le pregunta, papá, ¿qué va a pasar con el
con el alma de la abuela. El papá gira la canoa y vuelven a su lugar desde donde emprendieron el viaje. Entonces, creo que una de las cosas es respetar las creencias, respetar la cosmología en este caso, ¿no? Cómo ve determinado pueblo su lugar y cómo siente su territorio y en qué cree y deja de creer. Y sí, totalmente. Vamos a ir a un pequeño temita y después vamos a entrarle a un tema un poco más de actualidad y vemos cómo lo mechamos esto de los cuentos de la tierra, ¿no? Que también tiene que ver con eso. Bueno, les recordamos a todos que estamos por www.lapardamaria.com.ar. Este programa se llama Desde el Pie y vamos a escuchar un poquito de música mapuche. Gumaita penyanmai, gumaita penyanmai, kepangin geruma, kepangin geruma, trapita penyanmai, mutungin geruma, trapita penyanmai, amutungin geruma, kepaita rumai mau tunggu rumai mau tunggu penyanmai trap ta penyanmai trap ta penyanmai trap ta penyanmai trap ta penyanmai trap Bueno, volvemos al programa, aquí estamos, y quería hacer una acotación de lo que
de lo último que hablaba Pablo, del tema de las tierras comunitarias y los territorios. Creo que ahí hay todo un tema porque hay una resistencia de los estados a poder entregar los títulos, pero los títulos comunitarios, no privados como los quieren entregar ellos. Y esa es la diferencia de que los títulos a ser comunitarios, si no se puede vender, no se puede negociar, siempre es parte de la comunidad. No se puede dividir. Que no se puede dividir, no se puede tomar, una palabra no se puede tomar como una mercancía, o sea, venderlo, comprarlo, y siempre verlo como una mercancía, y también como ven como una mercancía lo que está por debajo de la tierra, que es los recursos naturales. Para ellos son recursos, es decir, para nosotros son nehuenes en realidad, son parte de los territorios y son parte de la cosmovisión, que quizás se puede explotar, pero no de la forma que ellos lo explotan. Entonces hay una diferencia entre la cosmovisión que tenemos desde el cuidado de la tierra, desde el cuidado de los territorios, y desde cómo el occidental ve las tierras, los ve como una mercancía, como decíamos. Y en ese aspecto creo que hay toda una resistencia a recuperar los territorios, porque recuperar el territorio tiene que ver con la historia ancestral, como decía Pablo, tiene que ver con todo lo que han vivido nuestros ancestros, sus historias, sus culturas, sus saberes, su cosmovisión, su sabiduría, su conocimiento, porque hay una diferencia. Yo siempre difiero con algunos que dicen que teníamos creencias. Creo que no, es más allá de una creencia, porque lo que tenían los pueblos originariamente eran conocimiento y sabiduría, y eso lo recibían a través de su propia cosmovisión, porque había una vida espiritual, porque había una comunicación espiritual con todos los nehuenes que existen y que han existido siempre. Y eso era conocimiento, y eso era sabiduría. Las creencias casi llegaron con el occidental, con su religión y con todo lo demás. Entonces, para ellos es todo creencia. Si bien nosotros podemos tener algo de creencia, pero lo que hay y lo que nos da fuerza es el conocimiento. Ese conocimiento es lo que da el Asquintún que decíamos en el programa pasado. El Asquintún tiene que ver con la visión que tiene una persona, un peño, un alamien que tiene un llamamiento, es la sabiduría que te da esa visión. Bueno, y todas esas cosas tienen que ver con el territorio. Claro, porque hay siempre... hay un personaje de otra historia que dice un texto que está basado en palabras de un filósofo blanco chileno que ama al pueblo mapuche, y dice: siempre me preguntan cómo es que le doy tanta importancia, dice él, al pueblo mapuche, cuando no tuvieron el desarrollo que tuvieron los incas, los mayas, los aztecas. No tiene el mapuche aquellas pirámides, dice él, sus ciudades bañadas en oro. El mapuche lo que tuvo, dice, lo que tiene, es que se preocupó en ser buenas personas, buenos a aprender a interactuar con todo lo que los rodea y vivir en armonía. Esas palabras las hicimos propias en un texto de uno de los personajes, porque la verdad es que es algo importantísimo y es a lo que se dedicaron. Sí, a la convivencia con el entorno, con el equilibrio, la armonía, de alguna manera, ¿no? De alguna manera, antes también, el tema de los pueblos originarios que vienen siendo de alguna manera violados todos sus derechos y reconocimientos desde hace 500 años atrás, hace simplemente 200 años atrás, cuando San Martín fue a cruzar los Andes. Recuerdo que le pidió autorización al cacique en ese momento, y el cacique, más allá de que le dio la autorización, le mandó 1000 guerreros, caballos, etcétera, para colaborar en su gesta libertadora. Que tengamos en cuenta
que en términos efectivos, quienes realmente hicieron esa gesta libertadora, quienes pusieron el cuerpo, fueron básicamente originarios y negros, ¿no? Por eso los yanquis que hablaban con desprecio de Bolívar, diciendo ese general loco al mando de un ejército de negros y de indios. Y claro, esa lógica, ¿no? De tan del norte, tan vikinga, depredadora, de que venía de más de 1000 años de oscurantismo en Europa, una de las peores cosas que le ha pasado a la humanidad en toda su historia de desarrollo, termina en algo que tiene que ver, no termina, ojalá terminase ahí, pero tenemos un hito más de todo ese proceso el día de mañana. Mañana, 24 de marzo, se conmemora un nuevo año de la sangrienta dictadura, de la última dictadura militar que arrasó con más de 30.000 compañeros en nuestra querida patria, que puede ser tranquilamente matria, o como lo quiera, o ¿cómo se llama toda América? ¿Cómo le dicen a toda América? Tiene una palabra que... Abya-Yala. El Abya-Yala, ¿no? Yo mañana voy a ir a la plaza. No sé si ustedes van a estar en la plaza. Yo pienso ir a la plaza. Quiero ir a manifestarme. Me encantaría darle un beso a Eve de Bonafine. Recordarle de estos compañeros que lucharon por lo mismo que luchan hoy los pueblos originarios, los que siguen luchando. No es que no se han dado por vencidos nunca, ¿no? Y de lo mismo creo que lo tenemos que hacer desde el campo nacional y popular, poner esta resistencia y tratar de que impere la razón por sobre la fuerza. Creo que eso es un hecho básico si queremos de alguna manera cambiar el destino que nos tiene previsto el capitalismo con su barbarie y su nivel de depredación. Así que, bueno, sé que seguramente Simón va a andar por ahí, yo voy a estar por ahí. Mañana lo voy a visitar a Félix Díaz, que debe ser uno de los pocos originarios macristas, pero le vamos a dar el micrófono también. ¿Y vos, Pablo, vas a estar en Escobar o te vas a venir para la plaza? No, yo en este momento estoy en Capital, pero mañana tengo un día completo de edición porque... el Instituto de Cine muy graciosamente nos está conminando a entregar la película. Entonces, digo muy graciosamente por todo lo que conté antes, ¿no? Sí. Así que mañana me vine porque tengo un día de edición a punto. Pero quería agregar que el genocidio de pueblos originarios fue de, no recuerdo la cifra, pero de millones de personas. 50 millones más o menos se calcula. Claro, pequeña cifra, ¿no? Sí. Fue el mayor genocidio contra la humanidad en todo el planeta, si no me equivoco. Buena parte, ya te digo, cuando Colón llegó a Cuba, en pocos años más no quedaba un solo Caribe en la isla. Fue tremendo la descripción de los actos de Colón ahí en la isla de Cuba, que no se llamaba Cuba, se llamaba Santa María, no me acuerdo qué nombre fue que lo bautizaron, la Trinidad, algo de eso. Tendría un nombre originario también. Claro, bueno, los originarios de ahí eran los caribes. Y creo que en términos, no sé, menos de 50 años no quedó uno, Pablo, no quedó uno. Bueno, no fue solo la matanza, sino fueron las enfermedades que trajeron, ¿no es cierto? Sí, pero ya te digo, hay relatos de lo que hacía Colón, que les pedía un cierto tributo, y si no le tenían, les cortaban las manos, los empalaban, era una cosa de loco, o sea, no tenía el más mínimo valor la vida del otro, era peor que un animal, ¿no? Peor que un animal. Y por eso creo que nosotros siempre decimos que la violación a los derechos humanos no comenzó ahí recién por las dictaduras y todo lo demás, sino comenzó hace 500 años, de diferentes formas, fueron diferentes etapas, que después se dio una etapa en el caso de acá, con la conquista del desierto, el lado de Chile con la pacificación de la Araucanía, para quitar todo el resto del territorio que todavía seguían negociando los pueblos con los españoles.
Entonces, después de ese engaño que hicieron de poder unificar todo y vivir en paz, vinieron de vuelta la misma oligarquía, los mismos terratenientes que quedaron vivos, se levantaron de nuevo y exigieron al gobierno de turno otra vez. Incluso del lado de Chile tenemos bien claro que los primeros gobiernos no tenían la intención de ir hasta el extremo sur, de arrinconar al pueblo mapuche. Se dio después cuando cambiaron la Constitución y todo lo que se sabe. Y eso hace de que son violaciones a los derechos humanos en diferentes etapas, en diferentes circunstancias y de diferentes maneras. Y después, bueno, llegó lo último que vino con las dictaduras de diferentes países. En realidad, cuando nosotros recordamos la memoria de las dictaduras y de los golpes y de la violación de los derechos humanos, tenemos que recordar de toda la región, porque no se salvó ningún país que no hubo dictador. Y entonces en toda la región hubo, pero también en toda la región hubo esa resistencia. Me parece que eso hay que explicárselo, transmitírselo a los más jóvenes sobre todo, porque los medios del sistema y todo el sistema capitalista que dice que eso fue un fracaso, de que la resistencia se fracasó y que todo fue una pérdida de seres humanos. Pero no fue así, porque si no hubiese habido esa resistencia en los 70, en los 80, no tendríamos lo poco que queda ahora para el pueblo, como la educación, la cultura, la salud, que todavía queda. O sea, todos esos derechos no hubiese estado si no hubiese habido una resistencia de los pueblos organizados en diferentes partes de la región. Sí, porque era todo un plan que venía bajando desde el norte para ir nombrando y sosteniendo a los dictadores que estaban puestos. Bueno, eso sigue existiendo hasta el día de hoy, sin lugar a dudas. Vos fíjate que donde nos hemos encontrado por primera vez con Simón fue con la resistencia para que se promulgue la ley 26.160, claro, que tiene que ver con el catastro y la agrimensión, digamos, de los territorios que los originarios hoy, los 2000 y pico de comunidades originarias que existen en todo el país, están reclamando. Esta es una ley que tiene 16 años, les aclaro, y evidentemente en Argentina no producimos suficiente agrimensores como para medir esos territorios, porque hasta el día de hoy se ha catastrado nada más que el 50%. Y esto tiene que ver con esa misma política, la continuidad de esa misma política y esa puja de intereses, porque hasta el día de hoy se sigue tratando de seguir robándole territorio, de seguir comiendo cada vez más con esta voracidad capitalista. Y hay una resistencia para que eso sea comunitario. Lo que quieren es que sea privado y después ir absorbiendo. Totalmente, pero bueno, por suerte hay una mejor organización, me da la sensación, y también se están sumando muchos hermanos wincas como Pablo, como yo, en esa resistencia, y que evidentemente no somos los únicos ni mucho menos, hay muchísimos más, por suerte, porque todo lo que tiene que ver con el movimiento ecologista de cuidado del agua, que los mismos veganos van a estar, son gente que los he visto marchando codo a codo con los pueblos originarios en estos reclamos, de la misma manera que también me agradó muchísimo que los pueblos originarios han mandado delegaciones a muchas otras marchas. No puedo dejar de mencionar, cuando estamos hablando de tanta injusticia, ¿no?, que se viene cometiendo, el tema de Milagro Salas y los presos políticos que siguen existiendo hoy en hipotética democracia, en esta democracia que no nos pregunta nada. Porque fíjense que acaban de nuestros representantes de decidir sobre el futuro de nuestras vidas y probablemente de nuestra descendencia, dejándonos endeudados en una deuda absolutamente fraudulenta, y jamás se les cruzó por la cabeza consultar al pueblo, ¿no? Qué loco eso. Y votado por diputados de un gobierno saliente. Exactamente, votados por la oposición, básicamente, o sea, por la clase más recalcitrante. Pero este reclamo de
de hacer una consulta popular. No es a un loco que se le ocurrió, que está en una radio periférica perdida. No, esto lo dijeron muchísima gente, desde soberanos, lo dimos el gobernador de San Luis. A cuánta marcha he ido con mi cartelito de consulta popular. Pero bueno, evidentemente al poder de facto no le interesa en lo más mínimo que el pueblo se politice, que exprese, que escuche diferentes opciones. Y bueno, y así es como nos someten. Y no solamente con los medios de comunicación, sino también con su industria tremenda cultural, donde después van a dibujar alguna novela con respecto a esto y la van a hacer lavada, van a ocultar las cosas más sustanciosas, van a tergiversar lo que no puedan ocultar, y sobre el otro van a mentir directamente sin ningún tipo de tapujo, porque es... ¿Y qué piensan sobre el movimiento de mujeres? Porque veo y leo que, bueno, en lo personal me parece sumamente importante. Es casi un movimiento, una organización que está superando muchas otras en efectividad. Y también me doy cuenta, voy leyendo, que dentro del pueblo mapuche también se están debatiendo temas de igualdad y de diversidad, cosas que tengo la impresión que antes no estaban en tela de juicio, ahora sí. Y me parece que también son cuestiones que mueven mucho el avispero. ¿Ustedes qué piensan? Yo estoy totalmente de acuerdo con tu visión, Pablo. Yo creo que hoy por hoy las mujeres son en la vanguardia, indudablemente, en cuanto a niveles de organización, de claridad de objetivos, de lucha, de militancia, en todo el mundo. No hablo solamente acá en Argentina, no, en todo el mundo. De hecho, justamente estaba haciendo una nota a un compañero paraguayo y hablaba de esto, ¿no? De toda una movida que se viene haciendo a partir del 8M en Paraguay, donde se van sumando los obreros, los estudiantes, los campesinos. Realmente me parece espectacular. Realmente las chicas, yo me saco el sombrero, porque están marcando de alguna manera el camino. Y esto que vos decías y mencionabas, Pablo, con respecto a la adaptación de estas nuevas cuestiones con las que te enfrenta la sociedad actual, al pueblo mapuche, con respecto al tema de la diversidad sexual, yo creo que ahí sí también debe haber bastante chisporroteo. Sí, yo creo que desde el pueblo mapuche siempre la mujer estuvo ahí en la misma línea de los hombres. Incluso cuando se defendieron contra la invasión, se registran muchas grandes guerreras que lucharon al frente de grupos de huaychafas, de guerreros, que no están en los registros occidentales, porque hay que ver que cuando ellos vinieron la mujer era muy inferior, peor que lo que pasa ahora, pero era muy inferior, entonces no podían poner que mujeres indígenas, según para ellos, fueran guerreras o salían a luchar. Pero hay registro de que las mujeres tenían un papel muy preponderante en las antiguas comunidades, en los LOF, que hay nombres muy... Y eso también yo creo que una vez que se vaya recuperando la cultura, se va a ir recuperando en el programa pasado hablábamos de posicionamiento. Yo creo que hay un posicionamiento de las mujeres en general. Tomar posición de su lugar. Y eso de diferente forma, a veces desordenada, como todas las cosas, hasta que se vaya ordenando todo. Y creo que también eso sucede en nuestras lamien de los pueblos originarios. Van agrupándose y tomando posición desde su misma cultura, desde su misma sabiduría ancestral. Sí, yo creo que un poco, bueno, pero es un tema que va a dar para otro programa, porque ya nos vamos a ir despidiendo por el día de hoy. Esto no quita, son dos referentes, dos bellísimas personas para siempre tener presente por lo interesante. Pero yo creo que el chisporroteo viene más no por la cuestión de la diferencia en la jerarquía en cuanto a los sexos dentro del pueblo mapuche. Yo creo que el chisporroteo viene con la cuestión de los gays, de la lesbiana, lo travesti. Creo que por ahí hay una cuestión que dentro de la cosmovisión y de la idiosincrasia de mapuche, que sería muy interesante en algún momento poder explorar.
porque hay cosas que por ahí todavía todavía no salieron del placar en algunas cosas, me da la sensación, qué sé yo, pero yo no soy quien para decirlo. Sería bueno un programa al respecto. Sí, es un tema largo que hay que hablarlo muy, muy bien para que quede claro, aparte de todo lo que va sucediendo, esos movimientos que hay en el posicionamiento. Yo lo veo como posicionamiento. Uh-huh. Tomar un posicionamiento como ser, como persona, de diferentes formas, pero se van posicionando. Tiene que ver con esa conexión con la energía, con como lo que se quiera denominar. Exactamente. No importa la sexualidad. Para mí, no importa la sexualidad, cada uno haga lo que quiera. Tiene que ver con esa esencia espiritual que podemos tener. Pablo, nosotros quedamos sumamente a la expectativa de saber cuándo vamos a tener una fecha de estreno para Los Cuentos de la Tierra. Hay mucha gente que venimos tratando de ponerla al tanto de esto, y llegado el momento, cuando llegue la posibilidad de verla, hay muchas comunidades particularmente, más allá de que es para todo el mundo, que van a estar esperándola con cierta expectativa. ¿Tenés algo así más o menos en mente, más allá del tiempo de edición? La verdad no. La verdad todavía no. Estoy empezando a explorar cómo va a ser el recorrido de esta película. Nos vas a dar la primicia, me imagino. Les voy a dar la primicia, pero aparte realmente hay que combatir, hay que encontrar el intersticio en esta invasión monumental que existe hoy en lo audiovisual. Sí. Cierro nada más diciendo esto. Está componiendo la música de la peli una compositora y cantante mapuche de Bariloche que se llama Anaí Mariluán. Creo que pasamos algo de ella hoy, Pasamos algo de ella hoy, y vio el material hace muy poquito, y lo primero que me escribió, y son de esas cosas que realmente más me alegran, más me dan placer, me escribió: acabo de, recién te puedo escribir, literal, recién te puedo escribir porque no paré de llorar. Entonces digo, bueno, me parece que estamos yendo por buen camino. Totalmente. A mí me pasó algo bastante parecido, es muy conmovedor. Bueno. Gracias, Peñis, por la charla, muy enriquecedora, muy linda. Bueno, les agradezco a ambos, y bueno, los invito a nuestros oyentes a que nos continúen escuchando por www.lapardamaria.com.ar. Búsquennos en las redes sociales, en YouTube, por Desde el Pie, o por La Parda María también. Ahí van a encontrar nuestros programas subidos, y bueno, particularmente Cuento de la Tierra, que se refiere, bueno, a las temáticas que hacemos los simios que bajamos de las ramas y nos volvemos a subir y nos vamos por allí. Y los esperamos la semana próxima. Les mandamos un gran abrazo a todos. Denle me gusta, like, suscríbanse a la página y nos estamos viendo. Mañú. Tenemos que pensar en el otro. Tenemos que ver cómo podemos hacer cosas por el otro. Mi canción tiene una sola razón de ser. Son ustedes. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie la fogata, crece desde el pie.
crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Anima del rumbo seguro crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie, la mañana crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece la pared por hilada, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. Primero que la primera vez que lo hago, que nunca lo había hecho y digo, algo voy a hacer. Y me pareció interesante lo del medio ambiente porque es re importante ahora y lo va a hacer en el futuro. Nosotros no hacemos algo y no modificamos desde adentro, eso puede seguir progresando, ¿no? Que transmitamos eso a las nuevas generaciones, que se ha perdido un poco eso. Creo que el hombre moderno está un poco sentado en el escritorio con la computadora y tiene poco contacto con la naturaleza. Y se olvida de que tenemos que recuperarla. Crece desde el pie.